Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú estás aquí, que este lugar es santo y que hoy estamos con un solo propósito, de que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y que hoy estamos atentos y que nuestro corazón está dispuesto y que nuestra mente está preparada para recibir lo que hoy tú tienes, ese alimento espiritual para nuestra mente, nuestro corazón. Llénanos, Espíritu Santo, levanta tus manos y dile: lléname, Espíritu Santo. Habla mi corazón, habla mi vida. Necesito hoy tener ese toque. Hoy necesito tener esta cita contigo. Lléname, necesito de ti, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Bien. Bueno, como dijo mi esposo, ayer estuvimos en Tlaquizapán, y si hace 8 días no nos vieron, también estuvimos en la iglesia de Tepic y en la iglesia de Santiago Escuintla, viendo las iglesias de la Mies, y de verdad nos venimos motivados, nos venimos muy contentos, pero también muy comprometidos a seguir extendiendo el reino de los cielos. Hay mucho que hacer, dile al que está a tu lado, hay mucho que hacer, y tenemos que hacerlo nosotros, porque esa es la gran comisión, ¿verdad que sí? Pero quiero hoy compartirte una historia que está en la Biblia. Ayer yo compartía sobre la vida de Josué, pero después de Josué, que él estuvo con el pueblo de Israel, muere, y me encanta porque él muere diciendo: ninguna de las promesas de Dios dejaron de cumplirse, todo se cumplió. Ayer ya no pude terminar esta frase porque la verdad que estuvieron muy emotivos todos, con muchas sorpresas hermosas, pero Josué termina diciendo en Josué 23:14: he aquí que yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová nuestro Dios había dicho de nosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Muere Josué y empieza el tiempo de los jueces. No hay reyes, pero sí hay jueces en la tierra de Israel. Y la Biblia en el capítulo 19 nos dice que en ese tiempo, en el versículo 1, dice que no había rey en Israel. ¿Qué quiere decir? No había gobierno. Cada quien hacía o caminaba como le parecía. No había alguien que dirigiera la vida del pueblo. Y habla sobre la vida de un levita, de un hombre que ministraba, un hombre que alababa a Dios, que ese era su ministerio, y que su esposa le había sido infiel, una concubina le había sido infiel, y como él miró esa infidelidad, ella tomó sus cosas y se fue con su padre, lejos, a otro extremo del país. Entonces él, pasado 4 meses, va por ella, y dice la Biblia que él le habla amorosamente para convencerla de que recapacite y que vuelva con él. Él la perdona y va él con su criado y 2 asnos, y el suegro, tratando de retenerlo, le dice: no te vayas, quédate a dormir, te vas mañana, mira, el camino es largo. Estuvo 3 días y lo retuvo hasta el 5.º día. Dijo él: no, ya, estuvo bien, quiero irme a mi casa con mi esposa y con mi criado.
En el versículo 15 del capítulo 19 de Jueces, dice la Biblia: y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Entonces dice la Biblia, sigue diciendo: y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Este hombre le agarró la noche, podríamos decir, y le decía a su criado: vamos a quedarnos aquí. Y él dijo: no, yo quiero quedarme en la tierra de los israelitas, no quiero quedarme en una tierra ajena, yo quiero quedarme en un lugar seguro, en los paisanos, con los paisanos. Y él pensó y dice: me voy a quedar en la plaza para ver si alguien nos ofrece posada, hospedaje, porque esa era la costumbre en el pueblo judío de darle hospedaje, darle posada al extranjero. Era una de las leyes que Dios había instituido, que al huérfano, a la viuda, al extranjero se le diera cobijo, se le diera posada. Pero dice la Biblia que este hombre ya había oscurecido y no había nadie que le ofreciera hospedaje. Y sigue diciendo la Biblia, y versículo 17: y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba. Y, ¿sabes? Estaban viviendo tiempos peligrosos. Te hice notar que no había gobierno, no había alguien que cuidara la ciudad. Y muchas veces nosotros pensamos que así estamos viviendo en la actualidad. Hay temor, hay inseguridad, nos vamos temprano a la casa porque hasta hacemos recomendaciones, y es bueno, es prudente, tenemos que ser prudentes. Y este hombre estaba en estas circunstancias, y en el versículo 20, el 19, fíjate cómo este hombre viejo, ¿por qué la Biblia nos hace referencia a la edad? Porque era un hombre de experiencia, un hombre de campo, un hombre que tampoco era de ahí, era forastero. Y sabes, tú y yo antes de conocer a Jesucristo éramos forasteros. Ahora en la clase bíblica, en el instituto bíblico, estamos estudiando Romanos, y veíamos cómo Dios, por su gracia y por su misericordia, llama a los gentiles. Los gentiles somos nosotros, de raza, los que no tenemos la bendición de haber nacido en Israel, pero que somos injertados, somos un pueblo escogido. Así este hombre anciano dice: este hombre no es de aquí, está expuesto a peligro. Yo también soy forastero y sé lo que es eso. Tú y yo antes también estábamos expuestos a peligro, al mundo, pero ahora el Señor nos ha redimido, nos ha apartado y nos ha escogido. Somos un pueblo especial, lo dice Pedro, ¿no es cierto? Entonces dice este hombre: nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Pero el anciano le dice, y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad
toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Este hombre lo acogió en su casa y le dijo: no es necesario que saques el pan y la paja que traes contigo. Yo me haré cargo de ti y de todas tus necesidades. Y tú dirás: pastora, ¿eso qué tiene que ver con la obra? El día de hoy, en la actualidad, estamos permitiendo en no pensar en los demás. Estamos tan ocupados y preocupados por nuestro bienestar, por nuestra seguridad, que muchas veces las personas pasan a nuestro lado y de parte nuestra hay indiferencia. El mismo Señor Jesús nos lo dijo en Mateo 5, del 13 al 16. La Biblia y el mismo Señor Jesús nos los dice, que tú y yo tenemos que hacer la diferencia. En el capítulo 5, del 13 al 16, dice así, todos juntos: vosotros sois, ¿qué somos? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, todos juntos, fuerte. La Biblia y el mismo Señor Jesús nos dice que tú y yo tenemos que ser influencia en la sociedad y en el lugar donde Dios nos ha puesto. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia. A medida que ellos se ponen o nosotros nos ponemos en contacto con la gente, tú y yo tenemos que ser sal y tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, en medio de la necesidad. Dile al que está a tu lado: tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Porque hubo alguien que se preocupó porque tú conocieras a Jesucristo. Hubo alguien que se acercó a tu casa y que te habló y que te dijo y te dio palabras de esperanza. Porque hubo alguien que estuvo orando por ti y que estuvo muchas veces insistentemente tocando a tu puerta, y que muchas veces tú dijiste: ese fastidioso de Luis hoy ya me cae gordo con su letanía de Dios. Pero si no hubiese sido eso, tú no estarías aquí. ¿Sí o no? Y sabes, amado, dale fuerte ese aplauso al Señor. Y muchas veces nos pasamos de largo. Muchas veces nos pasamos de largo y hemos guardado eso en el baúl de los recuerdos, sin pensar que nos rodea mucha gente que necesita de Jesús y muchas veces nos hemos quedado callados e indiferentes. Jesús cuenta a sus discípulos una parábola. En ella cuenta de 3 personajes muy importantes, y esto lo encontramos en Lucas 10. Del versículo 30 al 37. Y Él nos cuenta
Una historia muy importante que dice: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y ¿qué pasó? Pasó de largo. ¿Sabes? Antes era raro encontrarnos con una persona herida físicamente, pero ahora es algo que está ocurriendo. ¿Y qué hay en nuestro interior? ¿Qué emoción nos viene y nos hostiga? ¿Cuál? ¿Qué emoción? Miedo, temor. Y lo vemos y decimos: cierro mi puerta, no quiero saber nada y a ver quién le ayuda. Porque no quiero tener, no me quiero complicar. Y este hombre conocía a Dios, conocía las leyes, conocía y recitaba la ley diciendo que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo y darás de comer al necesitado. Pero este hombre pasó junto a él y lo único que dijo: ay, pobrecito, que Dios lo bendiga. Sin hacer o tomar la carga de la necesidad de esta persona que había sido lastimada y herida. Luego viene otra persona por el camino, dice la Biblia, versículo 32, asimismo un hombre que, como los que aquí cantan, ministran, un ministro de alabanza, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, ¿qué dice la Biblia? No veo, porque tengo que ir a ministrar, porque te voy a llegar tarde al trabajo. Y sabes, amado, qué triste que los que conocemos la verdad y que hemos experimentado la presencia del Señor, nuestro corazón no se haya convertido. ¿Sabes por qué? Cuando tú tienes un verdadero encuentro con Jesucristo, tú no puedes ser el mismo, jamás. Porque te podrás saber la Biblia de memoria, me podrás recitar todos los versículos, pero si esa palabra no ha llegado, no ha bajado al corazón para traer una transformación, una convicción de necesidad de Jesucristo, lo único que has hecho es cambiar de local. Cambiaste de aquella iglesia donde no se te pedía ni se te exigía nada, a otra donde solo vienes, escuchas y no ha pasado absolutamente nada en tu vida. Cuando tú realmente has reconocido una cosa, primero, la necesidad de un Salvador. Y esto no se trata ni de dinero, ahorita lo vamos a ver en Pedro, en 1 Pedro. Esto no se trata de oro ni de plata, se trata de vida o muerte. Cuando tú no has decidido dejar el pecado, cuando tú has abrazado y todavía acariciado el pecado, quiere decir que hay áreas de tu vida que tú quieres seguir dirigiendo y que tú quieres seguir manejando. Señor, reconozco que tú eres Señor, que tú eres Salvador, pero hasta aquí llegas. Esto me encanta, porque el pecado gusta, te atrae, por eso se llama pecado. Controla, por eso es pecado. A Eva fue seducida por los ojos y por
la atracción de ser como Dios. ¿No es cierto? Fue algo que, ¡wow! Esto suena muy bueno. Y cuando no ha habido ese cambio de corazón, nosotros seguimos siendo los mismos. Por eso el mismo Jesús nos habla de este tipo de personas, de un sacerdote y de un levita, pero en el versículo 33 nos habla de un enemigo natural de un judío que es un samaritano. Y Jesús muchas veces tuvo encuentros con los samaritanos, y las mejores enseñanzas que Jesús nos da en la Biblia son con los enemigos del pueblo judío. Tenemos a la mujer samaritana con una vida tremenda, pero que Jesús en su misericordia y en su gran amor extiende su mano para traer salvación y esperanza a una mujer que estaba ávida de ser amada, de ser cobijada. Y era con un pueblo contrario. A veces entre familias se dejan de hablar por muchos años. Qué triste. Qué triste que aún dentro de una familia de sangre pueda suceder esto. Aún entre hermanos, que saliendo de aquí, porque no me diste el paso para salir, yo ya esté enojada. Eso nos habla de que Dios anhela transformar nuestras emociones, nuestro carácter, tu temperamento. Es mentira que así naciste, que así te vas a quedar. Es una mentira que tú te has creído, porque cuando el Señor viene a nuestra vida tiene que haber cambios. Repite conmigo: cambios. Los hombres que tuvieron encuentros reales con Jesucristo ya no fueron los mismos, y tú y yo tenemos que estar conscientes de lo que Dios quiere hacer contigo, porque tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito. Dile que está a tu lado: tú tienes un propósito. Y tú lo sabes. Y no importa la edad. Caleb a los 80 años se fue a la guerra. No importa la edad. ¿Quién dice amén? Y dice en el 33: un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, ¿qué sucedió con ese enemigo? Le movió, fue movido a misericordia, no a lástima, sino a misericordia, a sentir el dolor de esa persona que estaba ahí. A pesar de que había esa lucha, esa aflicción, esa adversión del pueblo samaritano con los judíos, este hombre fue movido a misericordia. Él derribó los prejuicios raciales para acercarse a una persona en necesidad. ¿Sabes, amado? Este es el verdadero cristianismo, de ir y dar de comer al que está hambriento, de ir a aquellos. Por eso me emociona tanto Amamos a María, me emociona, porque es salir de estas cuatro paredes para ir y proclamar el nombre de Jesucristo a los hospitales donde hay tanto dolor, tanta necesidad. Pero necesitamos más, porque la gente se está muriendo sin conocer a Jesucristo, mientras nosotros estamos tan preocupados por cubrir nuestras necesidades, por escuchar la palabra, y porque todo me venga bien, y porque tenga trabajo, y porque me bendiga el Señor, y porque me sane,
y porque arregle mi situación, y porque te trate con mi esposo, y porque arregle todo. Sin pensar que ya el mundo se está muriendo sin Cristo y sin esperanza. Este hombre se detuvo. Tal vez tenía negocios, tal vez su familia lo estaba esperando, pero este hombre se porque fue movido a. Y dice en 34, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su caballo, en su cabalgadura. Él se bajó de su caballo para subir a su enemigo y poder llevarlo a un lugar seguro. Perdió tiempo, dinero y esfuerzo, porque dice la Biblia que lo llevó a un hotel, a un mesón, y dice, no solamente lo llevó y ahí lo dejó, dice, y cuidó de él. Y dice en 35, otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, ¿qué dice? Yo te lo pagaré. Y dice Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Y qué dice Jesús todos juntos? ¿Qué dijo Jesús? Dile al que está a tu lado. Del otro lado. Dile, y es una orden de Jesús, no de la pastora. Amén, iglesia. Ve y haz tú lo mismo. No seas indiferente a la necesidad de tu vecino. Vence, humíllate, busca a tu familia, llévales el plan de Jesucristo, salvación, llévales esperanza. El sábado a las 6 de la mañana una hermana pasó al frente a dar su testimonio de que tenía varios años que no veía a su abuela, pero supo que tenía cáncer y la fue a ver por disgustos del pasado. Y dice, mi abuelita ya no se paraba de su cama, pero fui y le hablé de Jesucristo. Se humilló, se comió su orgullo y obedeció a Dios. Y dice, ahora mi abuelita anda caminando. Mi abuela ya no se levantaba de su lecho. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué te dice Jesús hoy? Amado, tenemos que dejar de ser indiferentes al dolor que nos rodea. Tenemos que dejar de ser insensibles a lo que está sucediendo. ¿Sabes qué hicimos el sábado? Estar intercediendo por nuestro país. Hicimos el sábado una oración de clamor por nuestro estado y por nuestra ciudad, porque no debemos de ser indiferentes. Si la situación está así en nuestra ciudad, es porque tú y yo no hemos hecho lo que Jesús nos manda hacer. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia, porque tú y yo tenemos un Dios vivo y verdadero. Tenemos un Dios que todo lo puede. Amados, es el tiempo de activar tu fe. Es el tiempo de presentar a Jesucristo al necesitado. Sabes, no tengas miedo. El Señor te va a respaldar el día en que tú ores por los enfermos. Cuando pongas tu mano sobre los enfermos, ellos sanarán, porque así lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Cuando tú vayas y prediques, el Señor y el Espíritu Santo estará contigo. No te dejará en ridículo. ¿Sabes? Eso me pasó un día, que yo quería orar por alguien de sanidad. Señor, no quedes en ridículo,
porque no iba a quedar en ridículo yo, sino el nombre de Jesús que yo iba representando. Tú y yo somos embajadores de Jesucristo. Y Él no te va a dejar, Él estará contigo, pero hazlo. Amén. Amén, iglesia, ¿estás conmigo? Haz tú lo mismo. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Tengo de verdad que tomar conciencia de lo que está pasando. El Señor te dice, hazlo. Y sabes, ese dinero tal vez de ese samaritano le hacía falta a su familia, pero él no pensó en su necesidad, sino pensó en la necesidad de que estaba herido. Dice, yo lo pagaré, cuídamelo, es mi causa. Así como ese hombre que encontró a esa familia en la plaza, yo me hago cargo de todos tus gastos. Jesucristo se hizo cargo de todo tu pecado. Jesucristo cargó con toda tu condenación. Jesucristo se hizo cargo de toda tu culpabilidad. Jesús te dijo, yo me hago cargo de ti. Y fue un cargo incondicional. ¿Estás conmigo, amado? Así que cuando el Señor hace una promesa y Él dice, sabes, yo voy a regresar, y si algo te debo, te lo voy a pagar. Este hombre, no conociendo o no teniendo la raza pura, porque un samaritano era aquel judío que se había mezclado con otros pueblos. Entonces el judío puro lo rechazó y le llamaba samaritano. Por eso era esa división, porque era una mezcla ya de raza. Y él se preocupó. Y yo quiero decirte, amado, una cosa: no olvides quién se preocupó por ti. No olvides quién te habló de Jesús. No te olvides de aquel que estuvo contigo tal vez en un momento de necesidad, de enfermedad, y que allí estuvo, se preocupó, y tal vez allí estuvo y pagó tal vez algunas cosas por ti. Amado, este es el tiempo en que tú y yo hagamos la diferencia. Quiero llevarte a 1 de Pedro 1, 17 al 19. Estas palabras de Pedro mueven mucho mi corazón. 1 de Pedro 1, del 17 al 19. Y dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, condúcete en temor todo el tiempo de vuestra vida aquí en la tierra. Eso significa peregrinación, el tiempo en que Dios te está dando de la vida. Dice el versículo 18, sabiendo que fuiste, ¿de qué fuimos rescatados? Vivíamos perdidos sin Jesucristo. Vivíamos según nos daba la gana. Algunos se amanecían con sus amigos, fumando, tomando, y al otro día viene la cruda realidad, enojándose con la esposa: dame algo para este dolor de cabeza, muévete, porque no aguanto. Porque después de haber despilfarrado todo, llegan a su casa con dignidad y con orgullo, porque soy el hombre de la casa. Y al rato dice la esposa: si tú te vas, yo también me voy con mis amigas. No voy al antro, porque ahora se estilan. Y los hombres con mente abierta dicen: pues vete con tus amigas. Y suben fotos en la Facebook, aquí disfrutando.
De eso habla Pedro, de esa vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. Y no es que hayamos recibido una mala herencia, pero aquellos que nacieron en hogares donde no se conocía a Jesús, era una vana manera de vida, donde había violencia, donde tal vez había desamor, había pobreza. Y la Biblia nos habla precisamente, no con cosas corruptibles. ¿Sabes por qué Pedro habla del oro y de la plata? Porque en ese tiempo podían comprarse a los esclavos y rescatarlos. Y se los llevaba su nuevo amo. Por eso Pedro habla, esta no es una libertad o una manera de vida que se puede comprar con oro y con plata. En el versículo 19 Pedro nos aclara este punto y nos dice, si no, todos juntos, si no, ¿con qué? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tu precio fue demasiado alto. Tú costaste mucho dinero, amado. Tú eres muy valioso ante los ojos del Señor. Costaste tanto que tuvo que bajar del cielo el Dios Todopoderoso, dejar la comodidad, dejar la exaltación que día y noche los ángeles le servían, para venir a esta tierra, hacerse hombre y ser humillado, ser escupido, ser vituperado, para poder llevar tu dolor, tu carga y tu necesidad, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir todos los días. Es el tiempo que le des significado a tu vida, a tu existencia, a tu respirar todos los días. Es el tiempo que le des un propósito al aliento de vida que el Señor nos da por su gracia y por su amor. Y que no vivamos en una vana manera de vida. Mira lo que dice en Primera de Pedro, ahí mismo, versículos 22 y 23. La Biblia dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿para qué? Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y sigue diciendo el 23, siendo no de una semilla corruptible, no de una semilla natural, sino de una incorruptible. ¿Por quién o por qué? Por la Biblia, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, porque lo que Él hace es para siempre, no es temporal, sino es para siempre. Y la semilla que Él quiere poner en tu corazón tiene que dar fruto, tiene que dar fruto. Si el Señor te llamara hoy, ¿con qué te presentarías? ¿Con una chela? ¿Con un cigarro? ¿Con pornografía? ¿Con ira? Es que esto fue lo que me estorbó para servirte, Señor. ¿Con indiferencia? Y quiero terminar con 1 Corintios 1, 17 al 19. ¿Sabes? En la iglesia tradicional de la que yo vengo hay una estrofa muy bonita
que siempre la traigo aquí en mi cabeza porque me acuerdo mucho de mi papá. Y dice: ¿cómo habré de presentarme ante el trono del Señor sin haber ganado un alma? Llena mi alma de dolor. Y la traigo aquí porque ese modelo de mi padre de predicar y de apasionarse por las almas, y esa misma pasión la puedo ver en Pedro. ¿Sabes? Pedro murió martirizado. Pablo murió decapitado en el tiempo del peor rey romano, que fue Nerón. Y me choquea en mi mente humana cuando Pablo escribe: sométanse a toda autoridad. Como con Nerón en el poder, que era un hombre violento, que un hombre que no tenía sentimientos y que se creía Dios. Y Pablo escribiendo: estoy regocijado, estoy alegre, con cadenas, con grillos, sufriendo en las peores condiciones, con ratas sobre sus pies. Y él escribiendo lo más excelso y lo más poderoso que tenemos hasta el día de hoy. Solo un hombre que te ha tenido un verdadero encuentro con Jesucristo puede escribir esto. No hagas vana la cruz de Jesucristo, porque Él me envió no a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y dice el siguiente versículo: porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Es una locura para aquellos que no le conocen. Tú estás loca. Pero a los que se salvan, repite conmigo: y esto es para nosotros. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué se te ha delegado? ¿Qué se te ha delegado? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu vida? No solo fueron perdonados tus pecados, sino se te delegó. Haz así tu puño. Yo tengo poder en mis manos por la sangre de Jesucristo, porque Él me ha salvado, me ha perdonado, me ha redimido y me ha delegado poder en el nombre de Jesús. Ese es el pueblo del Señor, el pueblo que Él ha escogido. Ponte de pie, hemos terminado. Estas son las palabras. Y termino con 1 Corintios 9:16. Este era el dolor. 1 Corintios 9:16. Ese era el dolor de Pablo. Y se los escribe a los corintios. Y el texto que mi padre dijo, casi de las últimas palabras o pláticas que yo tuve con él y que me van a marcar para toda mi vida: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta ¿qué? Me es impuesta a mí esa necesidad. Yo abrazo esa necesidad. Y sabes, aún Pablo, estando en la prisión, él predicaba. Nada lo detenía. No había un pretexto para Pablo para detenerlo, para predicar a Jesucristo vivo, poderoso. Y me encanta porque él dice: yo fui como un abortivo. Yo no caminé con Jesús, pero Él se me presentó y creó en Él un hombre con demasiada inteligencia,
un hombre sabio con mucha preparación, sabía, dominaba varios idiomas, tenía dinero, influencia, poder, fama, pero lo dejó todo cuando él tuvo un verdadero encuentro con Jesucristo. Nada, ¿por qué? No tengo por qué gloriarme porque me es impuesta. Y todos. Y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el mandato del Señor. Y sabes, ese mandato es orden. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Salvados, redimidos. Entonces es tu misión y tu comisión. Ir y predicar el evangelio. Haz la diferencia allá afuera, en tu trabajo, donde te mueves, con tus empleados, con tu patrón, con tu vecino. Este lugar tiene que estar repleto. Y si no está así es porque tú te has callado, porque has sido indiferente, porque aquí es muy fácil ser cristiano, aquí es muy fácil alabar, pero afuera es muy difícil. Una chica que es enfermera, pastora, me traumo porque hablo de Jesucristo a la gente que está casi para morir, y ha tenido hasta choques con la familia por predicar. Y mi hija, tú sigue predicando, porque ante el Señor tú estás haciendo la gran comisión. Allá ellos, sacúdete el polvo, pero tú no te calles, sigue predicando, y que tu vida refleje la luz de Jesucristo, porque tú eres sal y luz. ¿Cuántas lámparas hay aquí? Levante sus manos las lámparas. ¿Cuántas lámparas hay aquí, amados? Que hoy van a hacer esta misión. ¿Estás dispuesto? ¿Quién dice? Aquí estoy, Señor. ¿Cuántos? Dilo fuerte. Aquí estoy, Señor. Dilo fuerte. Aquí estoy, Señor. No me callaré. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Oh, Padre. Sella, Espíritu Santo de Dios, esta palabra. Séllala, Señor. Que esas bocas no puedan quedarse mudas. Que esos pies se conduzcan a la gente hambrienta y sedienta de conocerte. Que esas manos se abran para abrazar, para ministrar, para bendecir, para orar por enfermos, para que sane. Señor, que ese corazón, que estos corazones que están aquí sean sanados, sean restaurados, para que ellos puedan ir y llevar el plan del perdón y de la restauración. Te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de